Ya, a ver. En MRU, ya, vamos a poner MRU. ¿Ya? En MRU, ¿qué significaba? Movimiento, ¿ya? Rectilíneo, uniforme. Acá, ¿qué cosa quiere decir? Lo voy a poner entre paréntesis, que su velocidad o rapidez, ¿ya? Es constante. ¿Sí? ¿Ya? Tanto como su velocidad o rapidez es constante. ¿Sí? O sea, no varía. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo digo que tengo este móvil y va a cierta velocidad, vamos a ponerlo así. No, tengo que hacerlo más. Bien, ahí. Supuestamente va a qué velocidad. Supongamos que va, ¿sí? A una velocidad, o mejor dicho, rapidez. Va a una rapidez, pero mayormente siempre lo tomamos como velocidad. ¿Qué cosa? Por ejemplo, de 3 metros, eso sí, con minúscula, metros por segundo, ¿cierto? Y supongamos que pasa cierto tiempo, supongamos que eso ha transcurrido 3 segundos, o sea, por ejemplo, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer esto. Listo, ¿no? Este sigue siendo el mismo cuerpo. Ahí, veo. ¿Eh? Ahora, la pregunta es, si yo quisiera saber, por ejemplo, puedo ponerlo en rojo, de aquí a aquí ha pasado un segundo, ¿cierto? De aquí a aquí ha pasado otro segundo. Y de aquí a aquí ha pasado un segundo. Si yo te preguntara cuál es su velocidad acá, cuál es su velocidad en este, ¿qué cosa me dirías? ¿Cuál sería su velocidad? ¿Cuánto es su velocidad de ese objeto, ¿ya? O mejor dicho, esa esfera, ¿ya? ¿Cuánto es su velocidad ahí? ¿Su velocidad cuánto vendría a ser? ¿Alguien? ¿Nadie? Su velocidad viene a ser lo mismo. Si estamos diciendo que en MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. Significa que su velocidad nunca va a variar. ¿Sí? O sea en cualquiera de las posiciones, el tiempo que pase no interesa, su velocidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Su velocidad va a seguir siendo la misma. Ahora, yo quisiera saber, si yo quisiera calcular esto que le llamamos distancia, ¿sí? Esto es distancia, puedes encontrarlo como espacio recorrido o recorrido, ¿ya? Distancia es igual a ¿qué? A D. O sea, esto normalmente lo podemos, en algunos vas a encontrar como D, en otros como E, ¿sí? O R como recorrido, ¿sí? Esto es, ya, distancia. Ahora, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula del MRU? Había una sola fórmula. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula de MRU?
¿Cuál era la fórmula? La fórmula tiene que ver con esos tres. Distancia, velocidad y tiempo. ¿Pero cómo era? ¿Es una sola fórmula general? Ahí está. ¿Ya? Entonces teníamos que la fórmula general era ¿qué cosa? Distancia. Ya, vamos a ponerlo así, la fórmula mejor abajo. Vamos a ponerlo con mayúscula. Distancia es igual a velocidad por el, ¿ya? Por el tiempo, ¿sí? Distancia es igual a dt, ¿sí? Esto habíamos dicho, ¿sí? Por lo tanto, no, ¿ya? Por lo tanto, de acá se derivaba ¿qué cosa? ¿Cuál era la otra? Si yo quería saber cuál era el tiempo, cuánto era la velocidad, velocidad era ¿qué cosa? Distancia entre tiempo, ¿sí? Acuérdense, es una ecuación nada más. Y si yo hubiese querido el otro, si hubiese querido hallar tiempo, tiempo hubiese sido ¿qué cosa? Distancia entre velocidad, ¿sí? Distancia entre velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí, esto viene a ser ahí. La fórmula es una sola, solamente que de una, bueno, puedes encontrar el otro, pues, ¿no? Ahora, ya cada cosa, esto es el MRU. No importa el tiempo, ni importa la distancia, la velocidad siempre es igual. Ahora, cuando hablamos, acá miren chicos, cuando acá hablamos distancia, en cada uno de estos intervalos, o sea, en cada uno de estos intervalos la distancia va a ser la misma. Vamos a suponer, mira, en un segundo, ¿cuántos metros recorre, dice su velocidad? 3 metros, ¿sí? 3 metros. ¿Acá cuánto recorrerá? 3 metros. ¿Sí? ¿Acá cuánto va a recorrer? ¿O cuánto ha recorrido en ese espacio de un segundo? 3 metros. Su distancia en cada uno de estos tramos, porque a esto se le llama tramo, ¿sí? O sea, es como que esto es como que fuera la A y le llamen inicio. Ahí está en la posición B, en la posición C y en la posición D. El tramo de A hacia B, ¿cuánto espacio ha recorrido? 3 metros. En el tramo o en el tramo de B hacia C, ¿cuánto ha recorrido? 3 metros. De C hacia D, 3 metros. ¿Sí? La distancia no varía, la velocidad no varía en cada uno de sus tramos. Obviamente que si yo te digo cuánta distancia recorre en 3 segundos, tú vas a saber que es 9 metros, ¿cierto? Pero, ahora, esto es en MRU. Este era lo más sencillo, ¿sí? Esto era lo más sencillo. Ahora, yo quiero que tú te concentres, ¿ya? Y ahora escuches lo que es el MRU, ¿sí? El MRU. Ahí tú ya tienes la teoría, obviamente, ¿ya? Pero vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, a ver. Ahora tenemos que ver, vamos a entrar a lo que viene a ser el tema de MRV, ¿sí? MRV, ¿ya? Vamos a diferenciar cuál es la diferencia entre estos dos. ¿Esto qué significa? Movimiento, mira, esto significa así, movimiento, ¿ya? Movimiento, ¿ya? Rectilíneo, uniforme, variado. ¿Por qué le dice variado, profesor? Porque acá la velocidad varía. O mejor dicho, la velocidad no es constante. ¿Listo? La velocidad no es constante. ¿Sí? Acá la velocidad no va a ser constante, chicos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, yo no te quiero poner uno. Para esto, tenemos que ver ahora acá. Acá, ¿quiénes eran los que participaban? La velocidad, el tiempo y la distancia. Esos eran los únicos que participaban, ¿cierto? En el otro viene a ser lo mismo, ¿sí? Solamente que ahora
¿ya? Vamos a verlo por partes. Tenemos que primero hablar la aceleración. 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 ¿Sí? Aceleración. ¿Sí? Que mayormente acá lo vamos a trabajar como igualito. Tu símbolo será A. Obviamente una A minúscula. ¿Sí? Una aceleración. Primero tenemos que saber qué cosa es una aceleración. Vamos a suponer que tenemos acá. Ustedes han visto, chicos, ¿no? Ustedes han visto los carros cuando aumentan, aceleran. Ellos no siempre, por ejemplo, es como cuando tú estás haciendo en un colectivo, en un taxi, ¿no? Y tú estás con el tiempo, el profesor le dices, ¿no? Disculpe, señor, ¿puede acelerar? O sea, ¿qué cosa? Aumentar su velocidad, ¿ya? ¿Esto qué cosa quiere decir? Aceleración, que aumentará su velocidad, ¿ya? ¿Ya? Aumentará su velocidad por segundo, ¿ya? Por segundo, ¿ya? Ahora lo vamos a ver así, un pequeño, así igualito que el otro. Tenemos acá una pequeña esfera, ¿sí? Y acá vamos a ponerlo así. ¿Sí? Listo. Acá tú ya tienes, obviamente, entonces, chicos, vayan apuntando varias cosas que yo voy diciendo, ¿sí? Acá, por ejemplo, este de acá ya lo conocemos, ¿cierto? Espacio, recorrido o distancia, ¿sí? Acá puede ser, vamos a poner D, ¿sí? Que es la distancia. Acá arriba vamos a poner T. Es la distancia. La aceleración mayormente lo colocamos a veces debajo o sea, lo vamos a colocar debajo del tiempo, ¿sí? A veces mayormente lo colocamos en el gráfico de acá, ¿sí? La aceleración. Ahora, por ejemplo, acá vamos a poner velocidad. Velocidad. Ah, bueno, sabemos la velocidad. Supongamos que este móvil, así se le llama, este móvil, está yendo a una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? Sale de ahí, de este punto A, ya, voy a poner así, del punto A, ha salido con una velocidad de 2 metros por segundo. Yo quiero saber cuál será su velocidad, ¿sí? Yo quiero saber cuál va a ser su nueva velocidad acá. Ahora te dicen que, la aceleración, ¿ya? La aceleración es ¿qué cosa? La aceleración es de 3 metros, ¿ya? 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Acá no puedo ponerlo. ¿Ya? ¿Ya? A ver, vamos a ver si puedo copiarlo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Sí? Por ahí. No, 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 no. Ahí está, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo. Ah, no, pero voy a tener que copiar todo esto. A ver. No, igual sale lo mismo. Ya, 3 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? La aceleración es así, 3 metros por segundo al cuadrado. Lo voy a hacer a mano. Ya. Ahora, te dicen en un tiempo, ¿ya? Vamos a suponer que este es un tiempo, ¿ya? De 1 segundo nada más, 1 segundo. Ahora, a este de acá, ¿ya? Ya no se le conoce cuando hablamos, por ejemplo, en 1 segundo, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuál será su nueva velocidad? ¿Ya? ¿Cuál será su nueva velocidad? Esta. 1. Si ha partido de este punto A con una velocidad de 2 metros por segundo, en
en cabo de un segundo va a aumentar esto. Su velocidad aumentará de A en 3. ¿Sí? Su velocidad aumentará en 3. O sea, la nueva velocidad acá será, vamos a ponerla así. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Acá mayormente en MRV lo conocemos como velocidad inicial. Se le pone así, como si fuera, ¿ya? Como si fuera un cerito abajo, se le coloca. Pero acá no. Vamos a ponerlo así. Acá se le coloca así, velocidad inicial. ¿Sí? Así se le coloca. Velocidad inicial. A eso se le coloca así como velocidad inicial. A este de acá se le coloca como velocidad final. ¿Sí? Velocidad final. ¿Ya? ¿Será qué cosa? ¿Cuánto aumenta desde su inicio? 3, o sea, 2 metros por segundo más 3 metros. ¿Cuánto será acá? 5 metros, ¿ya? 5 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. 5 metros por segundo, nada más. ¿Ya? Porque en la mayoría de ejercicios vas a ver lo mismo, ¿sí? Vas a ver lo mismo. A esto se le llama velocidad final, ¿sí? Ahora, quiero que entiendas esto de acá. En un segundo, ¿cuánto va a aumentar su aceleración? 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo. ¿Ya? Esta va a aumentar segundo tras segundo. ¿Sí? Supongamos que yo quiero saber, ¿cuál es su velocidad ahora en este punto? Vamos a suponer que ahora este punto se llama C. ¿Sí? Yo quiero saber ahora cuánto es su velocidad en ese punto. ¿Sí? Y vamos a saber cuánto también es esta distancia. ¿Sí? Primero, hallemos la distancia acá. ¿Ya? Acá tenemos que hallar la distancia. Si hubiésemos aplicado, ¿ya? Si hubiésemos aplicado, ¿ya? Si hubiésemos aplicado por ejemplo, MRU, no podrías, porque la velocidad no es constante, ¿sí? Ahí vamos a encontrar ahora con fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, en su formulario, ahí pueden ver, ¿sí? Mayormente acá la fórmula, ¿ya? Es qué cosa, la suma, ¿ya? De la velocidad inicial, que se le pone como V0, así lo voy a poner, ¿ya? Velocidad inicial, ahí está, una V con una O, velocidad inicial más velocidad final, todo eso sobre 2 por el tiempo, ¿sí? Esa fórmula. Esta es la fórmula para poder hallar la distancia, ¿sí? Esa es la fórmula. Ahora, para eso tú tienes que saber cuál es la velocidad inicial y la velocidad final. Mira la distancia, acá, en este tramo, ¿será qué cosa? Velocidad inicial más velocidad final es 7, profesor. 7 entre 2, ¿qué cosa? Por el tiempo, pero el tiempo es 1, así que prácticamente es por 1. O sea, 7 entre 2 viene a ser 3.5 metros, ¿sí? Viene a ser 3.5 metros. Pero ahora, si yo quiero analizar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en MRU las distancias como son iguales, lo que recorre segundo tras segundo, ¿cierto? Segundo tras segundo, la distancia que recorre es igual. La velocidad siempre son iguales. Ahora, ¿qué pasa en MRV? Por ejemplo, si acá transcurriera otro segundo más, de aquí hasta aquí, otro segundo más, y lo ponemos así, ponemos tiempo, pues esto es como que fuera un tiempo 2, pero vamos a ponerle tiempo normal. Tiempo ahora también de un segundo. La aceleración sigue siendo la misma, porque para todo el ejercicio la aceleración es la misma, ¿sí? A esta aceleración, en algunos casos lo vas a ver así. Si va en la misma dirección que avanza el móvil, está acelerando. Pero ¿qué pasa si el móvil, ya miren, qué pasa si el móvil, como yo les coloqué en un ejercicio así en la foto, mira a ver,
esa flechita señala que hacia dónde va, hacia la derecha. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya? Si no te dice nada el ejercicio y solamente te ponen aceleración, pero te pueden poner, ¿qué cosa? En forma negativa. Si te ponen en forma negativa, significa que está desacelerando. Significa que cada segundo que pasa, en vez de, no va a aumentar, sino va a disminuir en 3 metros por segundo, ¿sí? Su velocidad. Eso es lo que significa, ¿sí? Ahora, otro también puede ser que en vez de que te coloquen esta flecha, que también señala que va hacia allá, o significa que está acelerando, también te pueden poner una flecha hacia atrás, que también significa que está desacelerando, porque está yendo en contra, ¿sí? Está yendo en contra, ¿ya? Ahora, analicemos, ¿cuál será su nueva velocidad? O sea, esto es como que acá. Si ahora a este de acá, donde está 5 metros por segundo, lo tomamos ahora como si fuera velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial, ¿sí? Entre el tramo B, solamente si nos concentramos acá, ese que era velocidad final, ahora se convierte en velocidad inicial. Y acá lo voy a poner a este de acá como velocidad final 2, ¿sí? ¿Sí? Velocidad final 2, ¿cuánto sería? Si estás acelerando 3 metros por segundo, acá será 8 metros por segundo. ¿Sí? Está aumentando de 3 en 3. Ahora, profesor, yo quiero saber cuál es la distancia acá. La distancia, la misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula. La distancia, ¿ya? Viene a ser ¿qué cosa? Velocidad inicial más velocidad final. ¿Cuánto es? 5 más 8, 13. Entre 2 por 1, que es el tiempo. O sea, ¿cuánto viene a ser 3 entre 2? 6.5 metros. Ahora, acá nos damos cuenta que 1 es igual, MRU con MRV, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira, ven, las distancias no son iguales, así que no puedes aplicar la fórmula, ¿sí? De MRU. ¿Ya? No puedes aplicarlo en MRV. Por eso que MRV tiene sus propias fórmulas, ¿sí? Tiene sus propias fórmulas. Ahora, acá, ¿ya? Acá ya tenemos esto, ¿sí? Ya hemos visto. Acá hemos encontrado la fórmula más conocida para hallar, por ejemplo, distancia. De acá salen muchas más fórmulas, obviamente, ¿sí? De acá salen más fórmulas. Pero, ahorita, primero, vamos a conocer eso. Ya sabemos lo que es la aceleración, que es lo más importante, ¿sí? Que es una velocidad inicial, velocidad final. Te voy a poner un pequeño dato. Si quieres, no sé si está en la hoja, no me acuerdo si lo puse. Por ejemplo, dice, bueno, yo estoy en el capítulo anterior, bueno, dice, ahora veremos otras ecuaciones que nos permiten calcular todos los parámetros del MRV. Por ejemplo, las ecuaciones del MRV son estos, ¿ya? Por ejemplo, esta fórmula de acá arriba es para hallar la aceleración, o mayormente, ¿sí? Mayormente este de acá. Estoy en esto. Vamos a ver esto. Por ejemplo, acá, en esto de ahí es una fórmula para hallar qué cosa. La aceleración es velocidad, ahí dice F, velocidad final, menos velocidad inicial entre el tiempo, y vas a hallar cuánto es la aceleración. Esa es una fórmula, ¿sí? Para hallar, ¿ya? La aceleración. Pero ahora, existen otros más. Por ejemplo, si tú quieres hallar, mira, puedes usar ecuaciones, tú puedes usar cualquiera de ellas, ¿ya? Tú puedes usar cualquiera de esas ecuaciones, pero tienes que tener en cuenta qué cosa. Por ejemplo, si en el problema no te dan distancia, mínimo para que tú puedas resolver cualquiera de estos ejercicios tienes que tener tres datos como mínimo. No puedes resolver un ejercicio con solamente 2 datos. O sea, ¿qué pasa si solamente me hubiesen dado velocidad final y tiempo? No puedo hacer nada porque no sé la aceleración, no sé la distancia, no sé la velocidad inicial. No sé ninguna de ellas. ¿Sí?
Ahora, si no tenemos aceleración, puedes usar esta fórmula. Si no tienes distancia, puedes usar esta fórmula. Si no tienes tiempo, hay una fórmula también que se puede utilizar para cada uno de los casos. ¿Sí? Si no tenemos velocidad final, también. Ahora, este es para hallar distancia recorrida en el enésimo segundo. Quizás te puede haber dado, no sé, halla la distancia simplemente 1. Acá necesitas también igual que cosa. Un medio, es uno que es acá, aceleración, velocidad inicial, ¿ya? Nada más. Solamente necesitas velocidad inicial y aceleración. Porque no tienes velocidad final, ¿ya? No tienes tiempo. Y solamente necesitas saber en qué enésimo segundo, dice. En el enésimo segundo. Ahora depende en qué segundo te dan, pues, ¿no? La distancia recorrida en el enésimo segundo. Por ejemplo, ¿no? Yo solamente quiero saber, supongamos que acá tenemos un móvil, ¿no? Y tiene un montón de recorridos. Por ejemplo, ha recorrido 100 segundos, ¿ya? Pero yo quiero saber cuál es la distancia que capaz solamente ha recorrido en el segundo, ¿no? en el segundo número 80. En ese segundo, que era el número 80, yo quiero saber cuánta distancia ha recorrido. Para saber cuánto es ese pequeño tramo, en ese segundo, se aplica esta fórmula. Para eso sirve. O sea, ahí para hallar esa distancia, solamente necesito velocidad inicial más un medio de la aceleración, todo eso por 2n menos 1, o sea, el segundo, o sea, 80, ¿ya? 80 dice, por 2 menos 1, ¿sí? Eso es lo que necesito yo para poder hallar, ¿sí? Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Esa fórmula sirve para eso. Y hay otras dos fórmulas más que yo les he puesto ahí abajo, que son bien conocidas para ejercicios como que, por ejemplo, ahora, ves en la fórmula que dice más menos, más menos, más menos, más menos, más menos, ya. Ese más menos se usa más si el movimiento es acelerado. La rapidez aumenta. Se usa menos si el movimiento es retardado, o sea, desacelera, ¿sí? O sea, va a disminuir. Cada fórmula depende si está acelerando o desacelerando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahí tienes, mira, rapidez inicial, rapidez final, tiempo, módulo de aceleración. Ahí te están diciendo, mira, cuáles son sus unidades. Distancia, distancia recorrida en el enésimo segundo, es también igual m, ¿sí? Entonces, acá abajo también hay dos formulitas que es tiempo de encuentro y tiempo de alcance. ¿Cómo se hace? O sea, cuando dos móviles salen de distintos puntos y se van a encontrar. Yo quiero saber en qué tiempo lo hacen. Ahora, en que el tiempo de alcance de dos móviles también hay. O sea, un móvil capaz salió en un punto y el otro a otra distancia. ¿En cuánto tiempo se van a encontrar? ¿Sí? Entonces, todo esto, chicos, ¿ya? Yo les he puesto porque todo eso se utiliza en física, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a desarrollar esto? ¿Ya? Por eso yo les he dicho y les mandé para que tuvieran esta información. ¿Para qué? Para que tuvieran las fórmulas, ¿sí? Y se puedan guiar, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Por ejemplo, ¿dónde estamos? Allá, acá. Por ejemplo, acá ya tenemos esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que aprender a graficar, ¿sí? Lo importante de la física es el gráfico. Con el gráfico entiendes muchas cosas y mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, miren, tenemos, vamos a achicar esto. Chicos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre MRU, MRV, chicas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten lo que sea. Profesor, ¿qué sucedería esto o por qué esto?
Chicas, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Pregunten de una vez si no han entendido, que no han entendido, que sí han entendido. ¿Seguros? Por eso les pregunto, ¿ah? ¿Que han entendido y que no han entendido? Katia, Fernanda, Yenay, ¿qué cosas no han entendido o que no saben? En física lo único que tienes que hacer es aplicar las fórmulas, nada más, llenarlos. Saber cuáles son tus datos, ¿sí? Nada más. ¿Alguien? ¿Nada? Ya. Chicas, por eso les pregunto, ¿ah? Después, en el examen, no me lo están respondiendo, igual que en química. Los problemas son lo mismo, yo no sé por qué no resuelven. Ya. Ahora vamos a ver ahora en física, a ver cómo les va el sábado. Entonces, a ver, si ya dicen que han entendido, entonces, acá, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Allá. ¿Qué iba a hacer? Allá. Por ejemplo, tenemos acá este ejercicio, dice, hallar la velocidad del móvil luego de un segundo. Hallar la velocidad del móvil luego de un segundo. Acá se movió. Ahí vayan, algunos, vayan, los que han impreso, ahí le van poniendo cuánto es su aceleración. ¿Sí? Miren, ahí su aceleración está con flechitas. ¿Sí? Ahí te está indicando que está acelerando. ¿Sí? En algunas se ha movido esto. 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En algunas sí está. Ya. A ver, en el primer ejercicio, ¿ya? En el primer ejercicio, por ejemplo, tenemos que hallar, a ver, ¿cuáles son los datos que tenemos? Dice, hallar la velocidad del móvil luego de un segundo. O sea, quieren saber cuál es su velocidad acá. ¿Cuál es la velocidad? Yo lo voy a reemplazar, no voy a dibujar un carro, voy a dibujar nada más como si esto fuera el carro. Quieren saber cuál es su velocidad acá. O sea, su velocidad final. Ellos quieren saber cuál es su velocidad final. ¿Sí? Pero antes de eso siempre recolecta los datos. ¿Sí? Los datos. Por ejemplo, estos problemas se ven algo más sencillo. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad inicial? Comenzando por ahí. Tu velocidad inicial. Yo quiero que primero comiences indagando y reconociendo, ¿no?, cuáles son los datos. La velocidad final, ¿quién viene a ser? De dónde sale, dónde comenzó. Acá, ¿cierto? En este lado de acá. Esto de ahí. Ese viene a ser ¿qué cosa? La velocidad inicial. ¿Sí? Eso viene a ser la velocidad inicial. Por lo tanto, ¿qué cosa? Pongo velocidad inicial, ¿qué cosa? Es 3 metros por segundo. ¿Sí? 3 metros por segundo. ¿Qué más tengo? La aceleración, profesor. Su aceleración es ¿qué cosa? Voy a ponerlo como A, de preferencia siempre en minúsculo. ¿Sí? ¿Sí? Su aceleración será ¿qué cosa? 2 metros por segundo, ¿no? 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración siempre está al cuadrado. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos tiempo, ¿cierto? Como les digo, mínimo tienes que tener 3 datos. ¿Tiempo cuánto es? 1 segundo. ¿Listo? Claro que sin fórmula también lo puedes hacer, pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar la fórmula, ¿sí? Porque estos pueden ser problemas sencillos. Problemas grandes después, si no, no te vas a acostumbrar y no te vas a acordar. Entonces,
Tenemos tiempo, 1 segundo. Listo. Vamos a la fórmula. ¿Qué cosa tenemos? Velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Sí? Tenemos tiempo. Ahora, suponga, bueno, acá te piden, ¿no? Hallar la velocidad del móvil luego de 1 segundo. O sea, te piden hallar velocidad final. ¿Sí? Velocidad final, X. Eso es lo que te piden. No sabes cuánto es la velocidad final. ¿Cierto? ¿Qué dato es el que no tienes? Bueno, tiene que haber siempre tres datos y la incógnita, ¿no? En total siempre son 5 elementos. ¿Qué es lo que no tenemos? Voy a poner acá. Distancia no tenemos. Listo. Distancia no tenemos. Entonces, busca tus fórmulas. Busca tus fórmulas. Dice, ecuaciones de... Si no tenemos distancia, dice la primera. Mira, si no tenemos distancia, ahí, para eso te sirve esto. Por eso te indica al costado. Si no tenemos distancia, podemos aplicar la primera fórmula, que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Entonces, ponemos eso. Si no tenemos distancia, ¿usamos qué fórmula? Usamos velocidad final es igual a, ¿qué cosa? Velocidad inicial, ¿no? ¿Velocidad inicial qué? Más o menos. ¿Cuál coloco? Más o menos. ¿Está acelerando o desacelerando? ¿Cuál colocaré? Si está acelerando, es más. ¿Sí? Entonces pongo más, ¿qué cosa? Aceleración por el tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Aceleración por el tiempo. Listo. Pongo velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿cuánto es? 3, profesor. Más aceleración, ¿cuánto es? 2. Por el tiempo que es 1. Por lo tanto, ¿cuánto me sale ahí? Me sale 3 más 2, o sea, 5 metros por segundo al 2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, la respuesta viene a ser la C, profesor. ¿Sí? Profesor, pero ¿por qué ha hecho tanta cosa si yo podía haber hecho qué cosa? Simplemente lo que usted me había enseñado mientras estaba viéndolo, ¿no? O sea, si en 1 segundo va a aumentar ¿cuánto? 2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, el móvil cuando esté acá, ¿cuánto va a tener? 5, pues. 3 más 2, 5. En 1 segundo. Solamente puedes hacer eso segundo por segundo. Pero ¿qué pasa si te hubiesen dicho cuál es la velocidad final? ¿Qué cosa? Dentro de 10 segundos. No vas a estar sumando 2 más 2 más 2 más 2. Más rápido aplicas la fórmula. ¿Sí? Por eso que yo les digo que la fórmula está para eso. ¿Sí? Porque, ¿por qué pasa si la aceleración más bien no era 2, sino era, supongamos, 12? Vas a estar sumando 12 más 12 más 12 más 2. ¿Sí? Entonces, aplicas la fórmula de frente nada más. Velocidad inicial más velocidad, ¿qué cosa? Más aceleración por el tiempo. ¿La aceleración cuánto es? 2. Y el tiempo, 1. ¿Sí? ¿Entendido, chicas? ¿No entendido? ¿Me entendieron? ¿No? ¿No entendí el problema, profesor? ¿Entendido? Los problemas no son difíciles, ¿sí? Primero, acostúmbrate a, por más que capaz digo, profesor, pero qué aburrido estar poniendo datos. Acostúmbrate. Acostúmbrate a poner datos. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para que tú puedas encontrar, ¿sí? Para que tú puedas encontrar qué cosa, cuál es lo que te falta, ¿sí? Entonces, continuemos, ¿sí? Vamos aplicando ahí de esa forma, cada uno de los ejercicios. Acá en la 2, ¿qué pasó? ¿Dónde están las alternativas? ¿Qué habrá pasado? No hay alternativas. ¿En sus hojas están las alternativas de la 2? ¿O tampoco? Me olvidé pegarlo. No creo. No.
Ah, sí, no hay. No le he puesto ya. Entonces tenemos que en contra. Dice, hallar la velocidad del móvil luego de 1 segundo. Profesor, me está diciendo lo mismo. Ya, pues. Si te está diciendo lo mismo, aplicas la misma fórmula. Porque no tenemos distancia. Sí tenemos distancia. A ver, tenemos velocidad inicial. Comenzamos ahí. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 7. Aceleración, de frente, además voy a poner valores. Aceleración, ¿cuánto es? 2. Tiempo, 1. Velocidad final, es lo que te piden. ¿Tienes? No, X. ¿Sí? Porque no tienes. Listo. Entonces, aplicamos la misma fórmula, porque no tenemos distancia otra vez. Entonces decimos, velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿cuánto es? 7 más aceleración por el tiempo. Aceleración es 2 por 1. Por lo cuanto, nos sale ¿qué? 9 metros por segundo. Así de sencillo. No, la física no es nada difícil. ¿Sí? Dice, hallar la velocidad del móvil en A y B. Miren, en A y en B. Ahora me piden hallar en los dos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este de acá lo voy a poner. Voy a poner aceleración. Ahí. Tiempo. Ahí está. Voy a poner acá. De distancia no tenemos. Y ahí hemos aplicado esa forma. Lo voy a poner así. De esta forma. Acá también lo mismo. ¿Listo? Acá, 1. Primero tenemos que hallar. Primero, ahora, no te bases totalmente en que no te vayas de frente a resolver, no te vayas de frente a resolver, ¿qué cosa? No vayas a resolver todo de frente, como una sola fórmula, ¿sí? Acá te dice en A y en B, significa que este ejercicio se parte en dos. Vamos a poner, dice, hallar la velocidad en el móvil, dice en A. Vamos a poner que ese es el punto A. Vamos a desarrollar todo esto primero todo lo relacionado al punto A. ¿Sí? Vamos a hacer punto M, A. Eso es lo que nos piden. O tramo M, A. Tramo 1, MA. ¿Sí? Vamos a poner. De M hacia A. Tramo 1 es de M hacia A. Listo. Entonces acá tenemos ese tramo. Y primero, los datos. ¿Qué datos tenemos ahí? Tenemos velocidad inicial, ¿cuánto es? 2 metros. ¿Sí? Tenemos, ¿qué cosa? Aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Segundo. Y tenemos el tiempo, que es ¿cuánto? 1 segundo. Listo. ¿Y qué nos piden hallar? La velocidad final en A. ¿Sí? Ahí lo voy a poner, la velocidad final en A. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, la velocidad final en A. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la velocidad final? En el punto A. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero hallar. ¿Tengo distancia? No. Aplico la misma fórmula de arriba. Por lo tanto, velocidad final de A en el punto A será ¿qué cosa? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 2. Más aceleración por el tiempo, 3 por 1. ¿Cuánto será eso? 5 metros por 5 metros por segundo. Así se dice. ¿Sí? Más que esté como entre. Entonces, esta es la primera respuesta. Esta es la velocidad acá, en el punto A. Ahora, para eso tienes que haber hallado primero A. Ahora lo hacemos. Tramo 2
A hacia B. Tramo 2 de A hacia B. ¿Sí? Tramo 2 de A hacia B. ¿Sí? Ese es el tramo 2. Por lo tanto, acá también tenemos que hallar sus velocidades, sus datos. Velocidad inicial, ¿cuánto viene a ser? La velocidad inicial ya no viene a ser esta, chicos, ¿sí? A ver. La velocidad inicial ya no viene a ser esto. Esto fue en este tramo. Pero ahora tenemos este nuevo tramo. Y en este nuevo tramo, la velocidad inicial será, ¿qué cosa? El que está en el punto A. ¿Y cuánto era la velocidad del móvil en el punto A? Ahí está, 5 metros por segundo. Entonces, eso lo vamos a colocar. Colocamos ahora 5 metros por segundo. ¿Qué más tenemos? La aceleración sigue siendo el mismo para todo el problema. Era, creo que, 3 metros por segundo al cuadrado. Sí. Ya, 3 metros por segundo al cuadrado y voy a copiar acá. La aceleración sigue siendo el tiempo igualito. Ahora ya no será velocidad final de A, sino velocidad final de B. Y aplicamos, ¿qué cosa? La misma formulita. Velocidad final es igual a velocidad inicial, por lo tanto pongo velocidad final es igual a, ¿qué cosa? Velocidad inicial es 5, más aceleración por el tiempo, 3 por 1. Por lo tanto, todo será 8 metros por segundo. Entonces, esa es su velocidad. En el punto B es ¿qué cosa? 8. Y en el punto A es 5. Por lo tanto, la respuesta en la número 3 viene a ser la C. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Opiniones? Repito algo muy fuerte. Es que uno, ¿por qué motivo? ¿Por qué he hecho 2? Es que acá me piden 2 velocidades. 1. Acá me piden, 1, primero hallar la velocidad en el punto A. O sea, ¿qué velocidad tiene acá primero? ¿Ya? Y en B, ¿qué cosa? Tengo que hallar. Primero tienen que entender esto. Por más que les vuelva a explicar, si no me entienden esto, 1, las velocidades, a ver, voy a poner en la pantalla, por eso es que les estoy diciendo que me pregunten hace rato si entienden lo que están viendo. A ver, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Las velocidades en esos puntos son iguales? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Las velocidades son iguales en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, cuando inició en el punto A, en el punto B y en el punto C, ¿las velocidades son iguales? No. En MRV, nunca, en MRV, como la velocidad no es constante, la velocidad siempre va a cambiar en cada punto, después de cada segundo. Por eso existe una aceleración. Como les mostré, las distancias de cada uno de esos esos tramos son iguales, tampoco. A más avanza o a más acelera, más distancia vas a recorrer, ¿sí? En cada uno de los segundos, ¿ya? En cada uno de esos segundos vas a recorrer 3 metros más, ¿sí? No es como, esto no es como MRU. MRU, ay, sí, normal, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es lo que quiero que entiendas. Pero uno, si yo no hallo B primero, no puedo hallar la velocidad final de C, bueno, ahí la velocidad final en C. No puedo hallar. Ahora, si yo cuando voy a coger tramos, acá, en este gráfico, ¿quién es la velocidad inicial? El que está en punto A. ¿Y quién va a ser la velocidad final? El que está en B. Pero si ahora yo cojo este tramo, ¿quién se vuelve velocidad inicial? El que está en el punto B. Y el que está ahora en el punto C es el nuevo punto final. Profesor, ¿y si me hubiesen pedido así?
¿Quién sería la velocidad inicial? El punto A. Y la velocidad final, C. Y B, profesor, B ya no es nada. Porque a mí solamente, yo solamente para la fórmula necesito velocidad inicial y velocidad final. Pero profesor, acá tengo dos. Pero estamos viendo qué cosa. Eso era cuando era por separado. Pero si yo uno todo, ¿qué cosa voy a obtener? Esto. Esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguien alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta acá? Por eso yo les pregunto. Fíjense, a ver qué cosa, qué dudas pueden tener, qué dudas pueden tener. Por eso les digo que mientras se va viendo, se va resolviendo problemas, vas a ir encontrando un montón de incógnitas o dudas, vas a encontrar. Profesor, ¿por qué esto? Pero por eso yo les digo, siempre pregunten, digan. ¿Sí? Entonces, ahora los vamos al problema, ¿ya? Y vamos a explicarlo ya ahora sí. Uno, ¿qué cosa? Primero tengo que encontrar qué cosa. ¿Cuál es su velocidad del móvil? ¿Dónde? En el punto A. Por eso pongo qué cosa. Tramo 1 de M hacia A. Por eso pongo de M hacia A. De M hacia A. O sea, solamente estoy trabajando qué cosa. Esto de acá. Solamente estoy trabajando esto. ¿Estoy trabajando todo? No. Solamente este de acá. O sea, de M hacia A. Ese es el tramo número 1. Para poder hallar cuál es la velocidad que tiene en el punto A. ¿Sí? Por lo tanto, como les dije, coloca siempre tus datos. Ahí pongo, velocidad inicial, ¿quién viene a ser? 2 metros por segundo. ¿Ya? Lo voy a poner completo, ¿sí? Para que no pienses que es distancia. 2 metros por segundo. ¿Sí? 2 metros por segundo. Obviamente que acá también dice lo mismo, nomás que se ha reducido. ¿Ya? La aceleración, tienes que colocar todos los datos que tú tengas, ¿sí? Todos los datos que tú tengas tienes que colocarlos. ¿Ya? La aceleración, ¿cuánto es? 3 metros por segundo al cuadrado. El tiempo, 1 segundo, profesor. Velocidad final A. O sea, en el punto A, ¿cuál va a ser su velocidad final? ¿Sí? Ahí, ¿qué cosa? Aplico esta fórmula, ¿por qué? Porque no tengo distancia, profesor. Cuando no tengo distancia, aplicas esa fórmula. Por lo tanto, ¿qué cosa será? Velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 2, por eso te hago poner los datos, es 2, más la aceleración por el tiempo, o sea, 3 por 1. ¿Y cuánto me da eso? 5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la velocidad del carro, ¿dónde? En el punto A. Esa es la velocidad del carro en el punto A. Ahora yo quiero saber cuál es la velocidad del carro en el punto B. Por lo tanto, pongo tramo 2 de A hacia B. ¿Sí? Tramo 2, que es de A hacia B. Coloco nuevamente los datos. Velocidad inicial, profesor, ¿por qué le coloca 5? Porque ahora yo solamente me estoy basando acá. Solamente me estoy fijando en este tramo. ¿O me estoy fijando todo? No, solamente en ese tramo. Y en ese tramo yo quiero hallar cuánta es la velocidad de F. Digo, de B, del carro en el punto B. ¿Cuál es la velocidad? Entonces, esa será ya mi nueva incógnita. O sea, hallar la velocidad final en B. Por lo tanto, aplico lo mismo porque no tengo distancia. Y aplico velocidad final es igual a 5 más, porque acá, velocidad inicial, ¿ahora quién viene a ser? 5. ¿Sí? Viene a ser 5 por la aceleración por el tiempo. O sea, me sale 8.
¿Sí? O sea, significa que la velocidad final en B, me olvidé poner eso, en B es igual a 8 metros por segundo. ¿Sí? Y tienes tus respuestas. Ahora sí, ¿mejor o peor? Ya, ¿ahora sí entendieron o no entendieron? Ya, ahora sí. Ya, si han entendido ese problema, me van a resolver la número 4. ¿Ya? La aceleración te lo voy a poner por acá, ¿sí? La aceleración te lo voy a poner por acá. Ahí está. El tiempo, ¿ya? Para todos, ahí te dice. Ahí está. Listo, dice, hallar la velocidad del móvil en B, C y D. Hallen, quiero que hallen cuál es. Ahí tiene la aceleración. Trabajen por tramos. Primero, ¿sí? ¿Qué cosa? Primero tienes que trabajar este tramo, AB. Luego, ¿qué cosa? Vas a trabajar el tramo, ¿qué cosa? BC. Y por último, vas a trabajar, ¿qué cosa? CD. O sea, tienes 3 tramos, ¿sí? 3 tramos tienes. Así que vamos, chicos. A ver, es lo mismo que la anterior como he resuelto, por tramos, ¿sí? Ahí ustedes tienen la fórmula, solamente les voy a poner acá, ¿sí? Acá les voy a poner, aunque ahí lo tienen, ¿sí? Ahí lo tienen las fórmulas acá, ¿sí? Ahí están las fórmulas también. ¿Sí? Tienen que aplicar esa fórmula. Vamos, resuelvan ustedes, ¿sí? Resolver, ¿sí? Ahora vamos a resolver. ¿Qué significa la 5? ¿Sí? ¿Qué significa la 5? Dice, si un móvil parte del reposo, o sea, ¿de dónde está, de dónde ha partido? De acá, ¿sí? De este primer punto. Acá lo voy a poner, acá. Velocidad inicial. Cuando dice, sale del reposo, cualquier móvil que sale de reposo, su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo, porque ha estado en reposo, sin movimiento. Y al cabo, dice acá, y ahora dice, si un móvil parte de reposo, hallar la velocidad luego de 3 segundos. Ahí está. A ver, tenemos velocidad inicial que es 0. ¿Tenemos distancia? No. Tenemos aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos, ¿qué cosa? ¿Tenemos velocidad inicial? No. Eso es lo que nos piden. Tenemos tiempo. Tiempo es 3 segundos. Y nos piden la velocidad final. Eso es lo que nos piden, X. Entonces, ¿qué fórmula aplicamos? Si no tenemos distancia, listo, y aplicamos. Por lo tanto, velocidad final será velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, ¿cuánto es? 2 por el tiempo. ¿Sí? O sea, la aceleración es 2 por el tiempo. Por lo tanto, eso me da ¿cuánto? 0 más 6. Entonces, la velocidad final será ¿qué cosa? 6 metros por segundo. ¿Sí? 6 metros por segundo. ¿Que tampoco la 5 también tenía alternativas? Va, me he olvidado. Me ha pasado eso. No me fijé eso. Entonces, eso viene a ser la 5. Cuando un móvil sale del reposo, significa ¿qué cosa? Que su velocidad inicial es 0. Apúntenlo si gustan, ¿sí? Apúntenlo cuando un móvil sale de, ¿ya? Cuando un móvil sale de, dice, parte del reposo, significa que su velocidad inicial es 0. Está sin movimiento. Si está sin movimiento, o sea, del reposo, es como que estés sentado
O en la línea de inicio y todavía no estás corriendo. Es lo mismo. ¿Tú estás con qué velocidad? 0. Tu rapidez es 0. ¿Sí? A ver, en la 6... A ver, tienen la 6, tienen la 7. A ver, resuelvan la 6, resuelvan la 7. Ahora vamos a ver la 8, ¿qué tal es? Pueden resolver la 6, pueden resolver la 7 y te dan tiempo, velocidad inicial, aceleración. ¿Qué te piden? Hallar la velocidad del móvil luego de 2 segundos, o sea, la velocidad final. En la 6, en la 7. Hallar la velocidad del móvil 1 segundo antes de detenerse. Ah, listo. Ya, eso no. La 6 y la 7, chicas. Vamos. 6 y 7. Yo para enseñarles algo nuevo con la 8. ¿Sí? Para aprender algo nuevo. ¿Sí? Vamos. 6 y 7. ¿Sí? 6, 7 ahora. Formas se resolvían tanto como las 6 y las 7, solamente aplicando. ¿Sí? Esa es la fórmula. Listo. Ahora, acá abajo en la 8 quiero que me entiendan. Esto es la mismo, pero al revés. ¿Sí? Dice, hallar la velocidad del móvil 1 segundo antes de detenerse. 1 segundo antes de detenerse. ¿Ya? O sea, 1. A ver, 1 segundo antes de detenerse. Vamos a graficarlo. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo así, sencillamente. Acá vamos a ver desaceleración. Si yo tengo un móvil cualquiera, ¿sí? Que está yendo a una velocidad o una rapidez, vamos a suponer, no sé, de 20, vamos a poner de frente, ¿no? 20 metros por segundo. Pueden poner así, su aceleración o desaceleración, igual lo ponen como A. Es que cosa, si te ponen menos 5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Porque no puedo ponerlo al cuadrado acá, ¿ya? Lo pueden poner así, o te lo van a poner así, que tu aceleración es ¿qué cosa? 5 metros por segundo al cuadrado, pero una flecha así. Cualquiera de las dos formas te lo pueden poner. Significa que va al contrario. Ahora, yo te hago esta pregunta. Yo quiero saber cuál será su velocidad dentro de un segundo, dentro del siguiente segundo y dentro del siguiente segundo. 1. Acá ha pasado un segundo. ¿Sí? Acá ha pasado un segundo. Acá ha pasado un segundo. ¿Su velocidad cuánto será si está desacelerando? O sea, está disminuyendo. ¿Cuánto va a disminuir? ¿Cuánto va a disminuir por segundo? En cada uno de esos segundos va a disminuir de 5 en 5. Por lo tanto, acá, ¿cuánto será su velocidad después de un segundo? Será 15 metros por segundo. En el siguiente segundo, profesor, acá, ¿cuánto será? 10, ¿qué cosa? Metros por segundo. En el siguiente punto, ¿cuánto será? 5 metros por segundo. ¿Cierto? Entonces, 5 metros por segundo. Listo. Entonces lo tenemos de esta forma. ¿Sí? Lo tenemos así. 20 metros por segundo, 15 metros por segundo. Está disminuyendo. Cada segundo va a disminuir. Profesor, o sea, ¿qué pasa si te dice hasta que se detiene? ¿Qué pasa si dices hasta que se detiene? Obviamente que si va a ir disminuyendo, significa que en el siguiente segundo, que no le he graficado acá, ya, vamos a ponerlo así, mejor vamos a ponerlo más.
Significa que en el primer segundo fue 15. En el siguiente, 10. En el siguiente, 5. Significa que en el último, su velocidad, ¿qué cosa viene a ser? ¿Cuánto será su velocidad acá? 0. O sea, se detuvo. Se detuvo. Significa que acá es 0 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, acá pasó un segundo, acá pasó otro segundo y acá pasó otro segundo. ¿Cómo puedo yo hallar el tiempo, profesor Mieve? 1, 2, 3, 4. 4 segundos pasó para detenerse, ¿cierto? ¿Cómo hallo ese tiempo? 20 entre 5. Para saber cuántos segundos va a demorar en detenerse. ¿Sí? Para yo saber. Pero mira, esto de acá. ¿Cómo hallado cuánto tiempo tarda en detenerse? La velocidad inicial entre, ¿qué cosa? La aceleración o la desaceleración. ¿Sí? Solamente para saber si detenerse. ¿Ah? Yo no estoy diciendo en cuánto va a aumentar ni nada. Para aumentar es también bueno, también, no, ahí simplemente le sumas, nada más. Pero es al revés, ahí más bien multiplicas el tiempo por la aceleración, que ese es diferente. ¿Sí? Yo quiero saber el tiempo que se va a detener, divido mi velocidad inicial entre la aceleración. O sea, 4 segundos. ¿Sí? Entonces, listo. Ahí, ¿alguien alguna pregunta? Acá pregunten ahorita, antes de ver el problema. ¿Qué cosas no han entendido? ¿Qué han entendido? Si tienen alguna duda sobre esto. ¿Alguien? ¿Nada? Ya. ¿No tienen dudas? Listo. Entonces, dice así. Hallar la velocidad del móvil un segundo antes de detenerse. Si acá está disminuyendo de 3 en 3, ¿qué cosa puedes hacer? Vamos a trabajarlo paso por paso. Pongo velocidad inicial menos la aceleración. Eso voy a hacer cada uno. Voy a poner velocidad inicial menos aceleración. ¿Sí? A todas las velocidades iniciales les voy a restar la aceleración. Por lo tanto, la primera, ¿cuál será? Velocidad inicial A, voy a poner. No, la 0, como siempre. La 0. ¿Sí? A la velocidad yo le voy a quitar, le voy a disminuir la aceleración. Menos aceleración. Listo. ¿Eso me va a dar qué cosa? Velocidad inicial, ¿cuánto será? Acá la velocidad inicial será qué cosa? 9 menos 3. Por lo tanto, la siguiente velocidad será qué cosa? 3 metros por segundo. La siguiente, ahora será qué cosa? Velocidad número 1, ¿cierto? Velocidad 1, porque ya la primera fue velocidad 0. Menos aceleración. Por lo tanto, eso será qué cosa? Velocidad 1, no, velocidad 0. ¿Cómo lo pongo? A ver. Ya, acá lo vamos a poner así, mejor bonito. La velocidad viene a ser qué cosa? 1, 9 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Le voy a poner menos la aceleración, que viene a ser qué cosa? 3 metros por 3 metros por segundo. ¿Sí? Ahí no sé por qué no sale. Ahí está.
3 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, la velocidad 1 viene a ser ¿qué cosa? La velocidad 1 viene a ser, o sea, la velocidad después del primer segundo, ¿ya? Viene a ser ¿qué cosa? Velocidad 0 menos aceleración. Por lo tanto, eso me va a dar 9 menos 3. ¿Cuánto será la velocidad 1? 6 metros por segundo. Ahora, a la velocidad 2 será igual a ¿qué? Velocidad 1 menos la aceleración. ¿Sí? Porque estamos viendo velocidad 2, ¿por qué le pone profesor? Porque es la nueva velocidad. ¿Sí? La siguiente velocidad en el segundo. O sea, en el, en el segundo número 2, no, primer segundo, segundo, suena igual, así que ya, aunque parezca redundante, ¿ya? Pero es la única forma de pronunciarlo, ¿ya? Entonces, acá tenemos ¿qué cosa? Vamos a restar velocidad, ¿qué cosa? 6 menos 3. Por lo tanto, 1, ¿qué será acá? 3 metros por segundo. Ahora, tenemos que velocidad 3, o sea, en el tercer segundo, ¿sí? En el tercer segundo. ¿Qué será? Velocidad, ¿qué cosa? Velocidad 2 menos aceleración. Por lo tanto, eso será ¿qué cosa? 3 menos 3. Eso es igual a 0 metros por segundo. Ahora te piden, dice, ¿qué cosa? Bueno, hallar la velocidad del móvil un segundo antes de detenerse. ¿Cuándo se detuvo? Acá. Un segundo antes, o sea, su velocidad, ¿cuál era? 3. La respuesta viene a ser 3. ¿Sí? Eso es el que quisiera hacerlo así, paso por paso, desacelerando. Desacelerando. ¿Ya? O sea, deteniéndose. Profesor, ¿y cuál hubiese sido la otra forma? Hay otra forma. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Sencillo. Uno, ¿qué cosa te dije, Mieve? Tienes estos datos, ¿cierto? No tienes distancia. Pero el tiempo sí lo puedes hallar. ¿Cuánto tiempo va a tardar en detenerse? A ver, voy a poner así como tiempo, ¿ya? Tiempo, ¿ya? Bueno, tiempo nada más. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? 9 entre 3. O sea, profesor, tarda 3 segundos en detenerse. Eso es lo que tarda en detenerse. 3 segundos. Ahora, te piden que halles la velocidad final. No tienes distancia. Aplico fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Ya? Velocidad inicial más o menos. Más o menos. Si estás desacelerando, será menos aceleración por el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que, 1, velocidad final será igual a ¿qué? Velocidad inicial es 9 menos aceleración, ¿cuánto es? 3. Pero te piden que quieres saber la velocidad final un segundo antes de detenerse. O sea, no te pide 3, sino te pide en el un segundo antes. Réstale un segundo antes. ¿Cuánto es un segundo antes? 2 segundos. O sea, por, sería acá 3 por 2. Por lo tanto, eso me da 6 menos 3 por 2, 6. ¿Cuánto me sale acá? 3 metros por segundo. Cualquiera de las dos formas hubieses podido hallar la respuesta. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? No vayas a pensar que solamente se puede hallar así, así. Cualquiera de las dos formas. La fórmula es solamente entender. Tienes que razonar. Los problemas de física se razonan más que todo. ¿Sí? Es razonamiento. Por lo tanto, entonces, a ver, dice así. Ya. A ver, la 9 puedes hacerlo. Tienes la fórmula. ¿Sí? A ver, tienes la fórmula. Dice, hallar la distancia que recorre el móvil de A hacia C.
A ver, acá. De A hacia C. Dice hallar la distancia. Ah, o sea, ¿cuál es lo que te están pidiendo hallar acá? La distancia. O sea, distancia X. Listo, no sé. Es lo que me piden. ¿Qué cosa tengo? Velocidad inicial, que viene a ser ¿cuánto? 2 metros por segundo. Aceleración, que viene a ser 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Dónde tengo al cuadrado? Ya, bueno, 2 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más tengo? Tiempo. ¿El tiempo cuánto viene a ser? No me vas a poner 1. ¿Cuánto tiempo hay en total de A hacia C? ¿Cuánto tiempo tardó? Tardó 2 segundos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esos son mis datos. Estos de acá vienen a ser mis datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es lo que no tengo acá? Existen 5 datos. ¿Cuál es lo que no tengo acá? ¿Qué es lo que no tengo en este problema? ¿Quién me dice? Tengo distancia, tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo tiempo, pero ¿qué cosa es lo que no tengo? Velocidad final. ¿Correcto? No tengo velocidad final. Entonces, me fijo la fórmula. Me voy a las fórmulas. Y ahora, ¿dónde dice que si no tiene velocidad final? Acá, profesor, esta de acá. Dice, si no tenemos velocidad final, ¿qué vamos a aplicar? Esta fórmula. ¿Qué cosa es? Dice velocidad, no, me estoy equivocando. Ya, distancia, ¿ya? Bien, vamos a poner, vamos a copiar la fórmula. O sea, voy a tener que aplicar distancia es igual, ¿sí? ¿A qué? Distancia dice es igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Velocidad inicial por el tiempo, voy a poner por el tiempo, más o menos. ¿Está acelerando o está desacelerando? Está acelerando, ¿cierto? Que van en el mismo sentido. Velocidad inicial por el tiempo más, ¿qué dice? Un medio del tiempo, ¿ya? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? El tiempo al cuadrado. Ahí. No. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Este viene a ser la fórmula, la siguiente fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más, si está acelerando es más, un medio de la aceleración por el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar esa fórmula, ¿sí? Esa es la de ahí. Listo. Para eso les mandé toda esa hoja de fórmulas. Entonces, acá, ¿qué cosa vamos a aplicar? Reemplazamos nada más. Entonces tenemos que la distancia será igual, velocidad inicial, ¿cuánto es? 2. Por el tiempo, ¿cuánto es? 2. Más un medio, ¿sí? Un medio, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Un medio de quién? De la aceleración, ¿cuánto es? 3. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Vamos a cambiarlo esto para que se vea mejor. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, acá tenemos que la distancia será igual a 2 por 2, 4, más un medio. ¿Un medio de quién? Un medio de 12. O sea, ¿será qué cosa? 12 entre 2. ¿Sí? Un medio de 12, ¿cuánto sale ahí? 6. 6 más 4 será 10 metros. ¿Sí? Entonces la respuesta acá viene a ser 10 metros. ¿Sí? De esta manera aplico la fórmula. Nada más. He necesitado otras cosas que saber.
No, simplemente tenía que saber identificar qué es lo que tengo, ¿sí? Mi distancia, mi velocidad, mi aceleración, mi tiempo, todo eso tengo que identificarlo. ¿Para qué? Para poder solamente identificar qué fórmula utilizar, ¿sí? Todos estos problemas tú puedes resolverlo viendo las fórmulas, ¿sí? No tienes que memorizártelos, ¿ya? Con la práctica te los memorizas, ¿sí? Con la práctica te los memorizas. Ahora, acá. Acá realicen ustedes, chicos, la 10 y la 11 ahora. Lo voy a poner más junto. Pueden ver. Hasta las 12 pueden hacer también inclusive. A ver, esos tres. 10, 11 y 12. Ahí les estoy poniendo la fórmula. ¿Sí? 10, 11 y 12. Vamos. ¿Sí? Vamos ustedes, chicas. ¿Sí? Porque ya van a ser las 8 ya para que se puedan retirar también tranquilamente. ¿Ya? Uno, primero tenemos que hallar los datos, ¿sí? Siempre tenemos que hallar datos. Primero, ¿quién es la velocidad inicial? Por ejemplo, en la 10. Tenemos velocidad inicial. Vamos a cambiarlo esto para que se vea más grande. Tenemos velocidad inicial es 2, ¿cierto? Dice, hallar la distancia luego de 3 segundos. O sea, me está dando el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 3 segundos. Quiere hallar la distancia, que viene a ser X, ¿sí? O sea, no sabemos cuál es la distancia. Ahora, la aceleración, ahí lo tenemos también. Es 3, ¿no? 3 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ya está. No tenemos velocidad final. Por lo tanto, aplicaremos esta fórmula. ¿Cierto? Vamos a aplicar esa fórmula. Voy a copiar todo, inclusive esto. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos ahí. Esa es la fórmula. Y ahora cambiamos datos. Distancia, no sabemos. Velocidad inicial, 2. Por el tiempo viene a ser acá 3, obviamente. Más, porque está acelerando, un medio de qué? De la aceleración, que acá también es 3, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 3, profesor. Al cuadrado, 9. ¿Sí? Al cuadrado, ¿cuánto es? 9. ¿Sí? Aceleración 3, tiempo al cuadrado es 9. Por lo tanto, tenemos que la distancia, ¿sí? Aunque un medio de la aceleración por el tiempo, aceleración es 3, ¿sí, no? El problema dice 3, el tiempo es 3. Bueno, no hay nada más que hacer, pues simplemente es hacer eso. 2 por 3, 6. 6 más, ¿qué cosa? Un medio, dice, un medio. 3 por 9, ¿cuánto es? 27. 27 entre 2, 13.5, ¿cierto? Porque tenemos velocidad inicial, tiempo, un medio de la aceleración, porque está ayer la distancia, aceleración. Ya está bien, pues velocidad inicial, 2. Aceleración a tiempo, igual es 3, pues. Más un medio de qué? De la aceleración por el tiempo. Aceleración es 3 y el tiempo es 3 al cuadrado, es 9. ¿Cierto? Listo. Entonces no hay nada más que hacer, pues. Tendrá que salir así. ¿Cuánto será esto? 19.5 metros. Profesor, abajo no hay. No hay. Algo raro. Esos son los datos. Esos son los datos. No hay nada raro. Hallar la distancia luego de 3 segundos, dice. Luego esa es la distancia. Ahí tenemos la distancia que nos piden, tenemos la aceleración, tiempo y velocidad inicial. No hay nada más, no tenemos velocidad final. Entonces será 19.5 metros, ¿sí? Cámbienle a cualquiera, pues en vez de 12, póngale 19.5 metros. ¿Listo? Le marcamos esa la respuesta. La 11, vamos a copiar todo esto.
11. Acá tenemos velocidad inicial, también tenemos 2. Ahora nos dan que el tiempo dice cuál es la distancia que recorre en 4 segundos. La aceleración acá más bien es 4, ¿sí? Y nos piden la distancia. ¿Qué reemplazamos? La misma fórmula. 2 por cuánto será. La velocidad inicial es 2 por el tiempo. El tiempo es 4 esta vez. Un medio del ¿qué? De la aceleración, que es 4 por el tiempo al cuadrado. ¿Tiempo al cuadrado cuánto es? 16. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que, bueno, distancia será igual a 8 más un medio de ¿qué? De 4 por 16, pero más bien, sácale qué cosa, la mitad a 4, simplificando, será 2 por 16, o sea, 32. Por lo tanto, la respuesta será 30 metros. Ahí ya solamente es resolver nada más eso. 30 metros. ¿Sí? La 12. Listo. Acá también igual, tenemos lo mismo. Tenemos los datos. Velocidad inicial, dice, hallar la distancia que recorre el móvil luego de 4 segundos. Acá te da el tiempo, que es 4. Si parte del reposo, su velocidad, ¿cuánto es? 0. Su aceleración, dice que es 2. Reemplazamos, nada más. Si te das cuenta, todo es puro reemplazar. No hay nada del otro mundo. Entonces, ahí está. Reemplazamos, ¿no? Acá abajo. ¿Será qué cosa? Velocidad final por el tiempo. Si la velocidad inicial es 0, no importa ni siquiera el tiempo. 0 por cuánto? 0 por 4. Igual lo puedes poner. Más un medio de qué? ¿De qué? De la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 2. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 4, profesor. O sea, 16. Por lo tanto, acá tenemos que distancia será igual a ¿qué? 0 por 4, 0. Más un medio, acá sale 16. Por lo tanto, será 16 metros la respuesta. ¿Sí? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Ahora sí lo entendieron? ¿No lo entendieron? Todos han aplicado lo mismo. No hay nada difícil, no hay nada. Solamente es poner, identificar los datos. ¿Sí? ¿Alguien, alguna pregunta? Hilary, Pierina, Jenay, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hable ahora o calle para siempre. ¿Nada? Regular. Regular, dices, pero si estás en recontra sencillo. Si tuvieras un problema de lo que viene a ser, por ejemplo, ahí en la hoja de teoría, de fórmulas, ahí hay ejercicios, también pueden practicar eso. También igual, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora vamos a terminar todos los ejercicios, ¿sí? Que son, y ahí tienen para que ustedes practiquen, chicas, practiquen, tienen las fórmulas, tienen todos son iguales. A ver, dice, a ver, acá, bueno, creo que no se ve la distancia, ahí está la aceleración, acá, ahí está. Dice, halla la distancia, lo mismo, hallar distancia, ¿sí? Hallar la distancia. Pero vamos a ver si está bien. Siempre hay que ver que sí está bien. A ver, velocidad inicial, ¿cuánto es? 16. ¿El tiempo cuánto es? 2, profesor. La distancia es lo que quiero hallar. Y la aceleración es 2. Reemplazamos. Velocidad inicial dice por el tiempo, o sea, velocidad inicial es 16, por el tiempo que es 2. Más un medio de qué? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado viene a ser 4. ¿Cierto? Listo. Entonces, acá tenemos que distancia, ¿ya? Distancia, vamos acá.
¿Por qué se ha puesto así? ¿Y esto de qué ejercicio es? Qué raro. Este es 13, acá está la 14. ¿Y esto es dónde ha salido? Ah, creo que lo he copiado nuevamente. Listo. Entonces, acá tenemos que la distancia, ¿sí? La distancia será ¿qué cosa? Es igual a 16 por 2, 32, más un medio, ahí sale por eso, 4. Por lo tanto, la respuesta es 36 metros. ¿Difícil? No. Realmente ahora marcas tu respuesta. Profesor, pero no tengo 36. Ya, cámbiale acá para el primero. Ah, qué raro, porque no hay tantas respuestas, veo. Bueno. Bien. Entonces, acá es así. ¿Sí? A ver, vamos a ver. 16 por 2, 32. Acá es 2 sobre 4, ¿sí? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Velocidad inicial es 16. Por el tiempo, que es 2, son 32. Ahora, un medio de la aceleración, que es 2, por el tiempo al cuadrado, que es 4. ¿Sí? 36. ¿Sí? 36. Acá, hallar distancia, dice también. Acá también te está pidiendo hallar distancia. Por lo tanto, vamos a copiar esto de acá. Bien, vamos a copiar esto. Entonces, acá tenemos 1. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 3, profesor. La aceleración viene a ser 2 metros por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosa? La aceleración acá es 2. El tiempo, 3. ¿Sí? El tiempo, 3. Ahora, acá tenemos ¿qué cosa? Reemplazamos. Velocidad inicial es 3 por el tiempo, que es 3. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, acá tenemos que la distancia es igual a 9. Esa 9 más 9. Por lo tanto, la distancia es 18. 18 metros. 18 metros. ¿Listo? Tenemos la 14. No, la 15. No, dije 14. Ya. Entonces tenemos la 15. En la 15 dice hallar tiempo. Dice hallar t. Profesor, ¿cómo hallo t? Acá te dan distancia. La distancia, ¿cuánto es? Dice 12 metros, ¿cierto? 12 metros. Entonces, acá, ¿qué cosa tenemos? Acá tenemos velocidad inicial, que es 4. Tenemos velocidad final, que es 8. ¿Sí? Vamos a llenar. Aceleración, que viene a ser 2. Y la distancia, que viene a ser 12. Listo, tenemos todo eso. Yo quiero hallar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué fórmula usaré para hallar el tiempo? ¿Qué cosa es lo que no tengo acá, profesor? Acá no tengo qué cosa. Acá tengo velocidad inicial. Acá prácticamente tengo 4 datos. Puedo usar cualquier fórmula para hallar tiempo. Para hallar tiempo puedo usar cualquiera velocidad inicial. Puedo usar la primera, la segunda. Puedo usar también cualquiera de ellas porque tengo los 4 datos. Pero podemos usar esta de acá. ¿Sí? La fórmula que más conocido. ¿Qué cosa? Velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿ya? Más, ¿qué cosa? La aceleración por el tiempo. Listo. Usamos esta fórmula.
Usemos esta fórmula, la más conocida, ¿no? Entonces acá reemplazamos. ¿Cuánto es la velocidad final? La velocidad final lo voy a poner abajo. Velocidad final, ¿cuánto es? 8. 8 es igual a velocidad inicial, que es 4, más la aceleración, ¿cuánto es? 2, por el tiempo. Ahí puedes usar cualquiera de las fórmulas. Por lo tanto, acá yo digo, ¿qué cosa? Que 8 menos 4 es igual a 2t. Por lo tanto, decimos que acá 2 veces el tiempo es igual a 4. Por lo tanto, el tiempo será 2 segundos. Entonces, por lo tanto, el tiempo será 2 segundos. Nada más. Y ahí murió el payaso. ¿Sí? Ahí acaba todo. ¿Sí? No es nada del otro mundo, chicos. Lo que veo, se ha distorsionado algunos datos. Algunos datos se han distorsionado. ¿Ya? Veo que por acá, algunos, por ejemplo, vamos a ver. Acá, bueno, acá te pide ya la aceleración. Acá está bien. En la tarea creo que sí no había problemas. Se ven todos los datos. Acá, ajá. Listo. Acá te dice que la velocidad es 0. Ah, No hay ningún dato, ¿no? No, en la tarea solamente había uno acá, nomás que creo que esto de acá, pero acá indica reposo. ¿Sí? Detenerse significa que acá es 0 su velocidad. ¿Ya? En los de acá, los ejercicios de clase sí había problemita, ¿no? Por ejemplo, mira, acá el tiempo creo que en el PDF creo que no hay problemas de que se note cuando lo transformo a Word, que es donde lo hago, ahí es el problema. Cuando se distorsiona esto, se me junta, pero para ustedes creo que no tengo problema de eso. A ver. Ah, no, también igual en el PDF también se puso así. Ah, ya. Ya. Igualito se los voy a mandar esto, ¿ya? Ahí para que puedan ver, capaz si en sus hojas hay algún dato que no se note. Acá tengo todo, velocidad, velocidad. Bueno, acá prácticamente lo único que no se nota es que es por segundo, nada más. Listo. Entonces, chicos, la tarea es totalmente suya para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Esto se lo voy a mandar igualito resuelto todo, ¿ya? Los ejercicios, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda?